En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, siguiendo con el Catecismo de San Pío X, dejamos el día de ayer en la pregunta 230, estamos todavía en el 9º artículo del credo. La pregunta dice: ¿quiénes son los apóstatas? Apóstatas son los que abjuran, esto es, niegan con un acto externo la fe católica que antes profesaban. Es decir, para la apostasía propiamente dicha, la apostasía de la fe, es decir, esta persona es una apóstata, apostató de la fe, tiene que haber una apuración de esa persona, digamos, lo que se dice, digamos, de todas las verdades de fe, del catolicismo en cuanto tal, porque la distinción entre apostasía y herejía es que el hereje niega esta o aquella verdad de fe: no creo en el infierno o en el purgatorio, que María fue siempre virgen o cualquier verdad. Eso es un hereje, niega una pero cree las otras. En cambio, el apóstata rechaza todo, apura de todo, abandona todo, y para que sea propiamente un apóstata la fe, tiene que ser con un acto externo, es decir, que públicamente abandone, lo debe entender con palabras o hechos, ya sea que se vuelva ateo, agnóstico o pase a otra religión. También alguien que de ser católico, pongamos, se vuelva mormón, no sé, sería un apóstata de la fe. Un apóstata porque reniega la fe católica y se pasa a otra cosa. También se suele hablar en derecho canónico de apóstata o apostasía del orden sagrado, que sería la persona que está constituido en sacris, al de subdiácono para arriba, subdiácono, diácono, sacerdote, que abandona el orden sagrado, la vida religiosa o consagrada, pretendiendo hacer vida de laico por propia autoridad y sin legítimas dispensas. Eso en derecho canónico se le considera también apostasía. Siguiente pregunta, 231. ¿Quiénes son los cismáticos? Cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legítimos pastores. Y subrayemos y pongamos en mayúsculas legítimos porque estamos con todo este problema en día de pastores ilegítimos, por todo el tema de la herejía, del modernismo. Pero en tiempos normales, supongamos bajo San Pío X, alguien que se obstina en obedecerle, en estarle sujeto a él y a toda la jerarquía, cae en cisma, y de hecho es un pecado muy grave porque junto con la herejía son los dos pecados, y bueno, incluyendo la apostasía también, que lo cortan a uno de la Iglesia. Uno cae en eso, y no solo cae en un pecado mortal y pierde la gracia, sino que uno se separa del cuerpo de la Iglesia y queda fuera de la comunión de los santos. Siguiente pregunta, 232. ¿Quiénes son los excomulgados? Los excomulgados son aquellos que, por faltas gravísimas, son castigados por el Papa o por el Obispo, podemos decir legítimos y verdaderos, por supuesto, con la pena de excomunión, fuera, o sea, fuera de la comunión, sacarlo de la comunión, en cuya virtud, es decir, de esa excomunión, son como indignos, separados del cuerpo de la Iglesia, que espera y desea su conversión. Realmente algo tremendo, es decir, la autoridad legítima de la Iglesia tiene el poder, cuando hay causas gravísimas, delitos graves, para imponer una pena por la cual a ese tal que se le impone se lo separa del cuerpo de la Iglesia, queda por fuera de la comunión de los santos. Realmente es algo tremendo. Y por supuesto, y aquí da pie para hablar sobre el tema de la supuesta excomunión de Monseñor Lefebvre, que por supuesto esa excomunión no fue válida. Una excomunión, para que sea válida, tiene que ser justa. Una excomunión que es notoria o manifiestamente injusta no es válida. Entonces, evidentemente que la excomunión hacia Monseñor Lefebvre no valió. ¿Por qué? Porque él lo excomulgan. ¿Por qué? Precisamente porque estaba resistiendo al modernismo, a la herejía del modernismo que se introdujo con el Concilio Vaticano II, a todos los cambios en la Iglesia cuyos amargos frutos hoy día vemos con Francisco a la cabeza. Todos los desastres y desórdenes que hoy vivimos por el modernismo, tanta pérdida de fe, tantos males, y él, por oponerse a ello, por eso es que lo excomulgaron, la supuesta excomunión, que sigamos el caso, tampoco valió porque además los que lo hicieron en realidad no tenían autoridad para hacerlo, por todo el tema que decimos de la herejía del Papa, o la herejía en cualquier autoridad que hace perder esa autoridad. Siguiente pregunta, 233. ¿Débese temer la excomunión? La excomunión se debe temer grandemente,
porque es la pena más grave y más terrible que puede imponer la Iglesia a sus hijos rebeldes y obstinados. Por supuesto que uno tiene que temer la excomunión. En tiempos normales, si uno los guarda el libro, no se comporta mal, hay que temer, porque como es algo muy grave. Es muy interesante ese poder que Dios ha dado a las legítimas autoridades en la Iglesia. Poder de, sin que uno haya perdido la fe, pero te estás portando mal y te obstinas y no haces caso, y te estoy diciendo y no haces caso, te excomulgo y quedas por fuera del cuerpo de la Iglesia. Una pena gravísima, por supuesto tiene que temerse terriblemente. Siguiente pregunta, 234. ¿De qué bienes quedan privados los excomulgados? Es decir, ¿en qué les afecta, digamos, además de ese separarlos del cuerpo de la Iglesia, qué implica? ¿En qué los afecta concretamente? Los excomulgados quedan privados de las oraciones públicas, de los sacramentos, de las indulgencias y después de sentencia condenatoria o declaratoria, también de sepultura eclesiástica. Gravísimo. O sea, si alguien muere con excomunión después de la sentencia condenatoria, no puede, si no se levantaron las censuras antes de morir, no puede tener funerales, no se pueden hacer funerales, bendecir la tierra donde va a ser sepultado, no se puede, y el que se los hiciera pecaría gravísimamente. Parte de la pena, que han privado también las indulgencias, los sacramentos, por supuesto, los pones y sacramentos. Siguiente y última pregunta por el día de hoy, 235. ¿Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados? Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados y a todos los que están fuera de la Iglesia, sean los herejes, infieles, judíos, apóstatas, cismáticos, con saludables avisos, ¿sí? Buscando su conversión, exhortándolos, decirle, mira que estás mal, o tratando de mostrar la verdad de la religión católica, el error en que está, con oraciones y buenas obras, dice el Catecismo, suplicando al Señor que por su misericordia les otorgue la gracia de convertirse a la fe, oración y buenas obras, muy principalmente eso, por supuesto, mucha oración y el ejemplo, dar ejemplo, porque muchas veces, por nuestro mal ejemplo, que no vivimos como viéramos, entonces tal vez que el prójimo, al que le estamos diciendo, intentamos atraerlo, no se convierte, y encima luego decimos, ay, ¿por qué será que yo le digo y no hace caso? Porque hay que convertir con las obras principalmente, y mucha oración, porque en última instancia la conversión es una gracia que Dios da al que Él quiere. Entonces, como el caso nuestro, con oración, y por supuesto buenas obras, el buen ejemplo. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. Mañana continuaremos viendo ya que nos enseña el Catecismo sobre el 10º artículo del credo. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.